El Cuervo y algunas narraciones extraordinarias. Edgar Allan Poe. Berenice. La tristeza es variada. La desdicha de la tierra es multiforme, delimitando el amplio horizonte como el arco iris. Sus matices son tan diversos como los de este, tan distintos, pero también íntimamente unidos. Delimitando el amplio horizonte como el arco iris, ¿cómo es posible que haya extraído de la belleza esa imagen de fealdad, de la promesa de paz, un símil del dolor? Pero, así como en ética el mal es conciencia del bien, igualmente nace el dolor de la alegría. El recuerdo de la felicidad pasada es la angustia del presente, o quizás la agonía tiene su origen en el éxtasis que nunca fue. Me bautizaron como Egeus. El nombre de mi familia no lo mencionaré. Sin embargo, no existen torres en este país más venerables que la de mi gris y lúgubre mansión. La mía ha sido llamada una estripe de visionarios. En el estilo de la mansión, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en los acabados de los contrafuertes de la armería, especialmente en la galería de pinturas antiguas, en la disposición de la biblioteca y, por último, en la naturaleza peculiar del contenido de dicha biblioteca. Existen suficientes pruebas que sostienen esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años están conectados con esta habitación y con los volúmenes que encierra, en los que después no hablaré más. En esta biblioteca murió mi madre. Aquí nací yo. Aunque es inútil decir que no he vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo niegas? No discutamos el asunto. Convencido como estoy, no busco convencer. Existe, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y sabios, de sonidos musicales, aunque todavía tristes. Un recuerdo que no puede ser suprimido, un recuerdo como una sombra, vaga, variable, indefinida, inestable, como una sombra también, y la imposibilidad de librarse de ella mientras la luz de mi razón todavía alumbre. En esta habitación así. Por lo tanto, cuando desperté de esa larga noche de la que parece pero no es, insignificante, súbitamente, habitado las regiones mismas de una tierra de fantasía, dentro del palacio de la imaginación, pero luego, extraviarme en los dominios salvajes del pensamiento monástico y erudito. No es extraño que haya mirado en torno mío con un ojo sorprendido y ardiente, que haya desperdiciado los años de mi niñez en libros y dilapidado mi juventud en sueños, aunque sí es extraño que, al paso de los años y en el apogeo de mi madurez, me encontrara viviendo en la mansión de mis padres. Es algo asombroso el estancamiento que viví en la primavera de mi vida, y también es maravilloso el total de horas invertidas en el perfil del pensamiento más corriente. Los problemas del mundo me afectaban como visiones, y en tanto visiones, las locas ideas de las tierras en sueños se volvían, en cambio, no en el material del día a día, sino en la esencia misma de la existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la mansión de mis padres. Sin embargo, crecimos diferentes, yo enfermo y enterrado en melancolía, ella ágil, grácil y rebosante de energía. Suyo era el deambular por las colinas, mío el estudio, el enclaustramiento, yo, viviendo dentro de mi propio corazón, y adicto en cuerpo y alma a la más intensa y dolorosa reflexión. Ella paseando sin preocupación por la vida y sin pensar en las sombras de su camino o en el transcurrir silencioso de las horas, aladas como cuervos. Berenice, todavía invoco su nombre. Berenice. De las ruinas grises de mi memoria, mil recuerdos tumultuosos se sorprenden el ruido de su nombre. Ah, su imagen se parece vívida a mis ojos, como en los días perdidos de su alegría y desenfado. Su maravillosa belleza. Oh, Silfide entre los matorrales de Arnheim, Náyade entre sus fuentes, y luego todo es misterioso y terror, y una historia que no debería ser contada. Una enfermedad fatal, descendió como el viento del desierto sobre su figura. Luego, cuando posaba mi mirada sobre ella, el espíritu del cambio la sacudió, impregnó su mente, sus hábitos y su carácter. Incluso de la manera más sutil y terrible, perturbó la misma identidad de su persona. La destructora vino y se fue. A la víctima ya no la reconocía, o podía llamarla Berenice. De entre los numerosos padecimientos inducidos por su fatal enfermedad, que obraron una revolución tan espantosa en la moral y el físico de mi prima, existe uno que puede pensarse como el más obstinado y angustioso en su naturaleza, una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en un trance que llevaba a pensar en la disolución de su mente. Su recuperación, en la mayoría de los casos,
fue sorprendentemente abrupta. Mientras tanto, mi propia enfermedad, se me ha dicho que no puedo nombrarla de ninguna otra forma, mi propia enfermedad entonces se desarrolló con rapidez y finalmente asumió el carácter monomático de una novela, que ganaba ímpetu cada hora y que obró sobre mí el más incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de las propiedades de la mente que la ciencia metafísica ha denominado como atentiva. Es más que probable que no se me entienda sobre esto, pero temo ciertamente que es imposible transmitir a la mente del lector una idea precisa de la intensa nerviosa de que, en mi caso, la fuerza de la reflexión. Sin tratar de expresarme en términos técnicos, se afanaba y enterraba incluso en la contemplación de los objetos más comunes y corrientes del universo. Meditar por largos periodos, ininterrumpidos con mi atención cautiva en cualquier frivolidad al margen o en la topografía de un libro. Permitir ser absorbido la mayor parte de un día de verano en una tenue sombra, cayendo oblicuamente sobre un tapiz o una puerta. Perderme durante toda la noche mirando la constante llama de una lámpara o las ascuas frente a la chimenea. Soñar durante días sobre el perfume de una flor, repetir monótonamente una palabra hasta que su sonido mismo, a fuerza de frecuentes repeticiones, cese de transmitir una idea cualquiera a la mente, perder toda sensación de movimiento o existencia física mediante una absoluta inactividad corpórea obstinadamente preservada. Aquellos eran algunos de los más comunes y menos perniciosos caprichos inducidos por esta condición de mis facultades mentales, sin duda no desconocidas del todo, pero ciertamente desafiantes a la mera noción del análisis o explicación. Que no se me malinterprete, la inapropiada, sincera y mórbida atención motivada por objetos en naturaleza frívolos no debe confundirse con la propensión reflexiva, común a la humanidad y especialmente indulgente en las personas de ardiente imaginación. Tampoco era, como podría suponerse en un principio, una condición extrema o una exageración de dicha propensión, esencialmente diferente. En el caso de que el soñador o entusiasta se interese por un objeto que no se considera como frívolo, imperceptiblemente pierde visión del objeto en una selva de deducciones y sugestiones que lo absorbe, hasta que en el caso de un día fundido en sueños, frecuentemente repletos de lujos y comodidades, encuentra que la primera causa de su pensamiento se ha desvanecido por completo y la ha olvidado. En mi caso, el objeto de mi atención era invariablemente frívolo, aunque asumía, por medio de mi visión destemplada, una irreal y distorsionada importancia. Pocas conclusiones, si acaso, eran trazadas. Estas pocas regresaban, pertinazmente, al objeto original como el centro. Esas reflexiones nunca me produjeron placer alguno, tras devanarme los sesos inútilmente. La causa primera, tan lejos ya de mí, habían obtenido un sobrenatural y exagerado interés. Esta era la peculiaridad prevalente de mi enfermedad. En una palabra, la fuerza de mi mente se ejercitaba particularmente en mí y, como he mencionado antes, en lo atentivo y con el que sueña despierto, lo especulativo. En esa época, mis libros, si no servían únicamente para excitar el desorden, participaron en gran medida, con su inconsecuente e imaginativa naturaleza, de las cualidades características del desorden mismo. Recuerdo todavía con claridad volúmenes como el trato del noble italiano Coelus Securuscurio, de Amplitudeti Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, como también la del Tertuliano, Carne Christi. De este evoco la paradójica oración Mortus est Deil filius, credible es quien in tempum est selpus resurrexti, certum que imposible, que ocupó la mayoría de mi tiempo durante muchas semanas de afanosa e infructífera investigación. De esta manera, parece que, perturbada en su equilibrio por cosas triviales, mi razón tenía mayor parecido con el peñasco oceánico descrito por Prolomeo Hepestion como invulnerable a los embates de la violencia humana y a la furia de las aguas y los vientos, pero estremecido por el tacto de una flor llamada Asfodeo. Aunque un pensador descuidado podría aseverar, más allá de toda duda, que la alteración producida por la desgraciada ficción en la moral de Berenice me proveería variados objetos para ejercitar mi anormal e intensa reflexión, cuya naturaleza he intentado con problemas de referir. Sin embargo,
Este no fue el caso en lo absoluto. En los intervalos de lucidez de mi enfermedad, su calamidad me afligía y me tomaba muy en serio la completa ruina de su bella y gentil vida. Yo no me abstenía de reflexionar frecuente y amargamente sobre la maravilla detrás de la cual tan extraña revolución había acaecido su súbito. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, eran análogas a la que le ocurría a cualquier persona. Fiel a su estilo, mi desorden se deleitaba de los cambios menos importantes, pero más sorprendentes en la figura de Berenice, en la singular y más abominable distorsión de su identidad personal. Durante los más brillantes días de su belleza incomparable, sé que nunca la amé. En la más extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca habían formado parte de mi corazón y mis pasiones siempre fueron de la mente. A través del gris de la mañana, de entre las sombras enrejadas por el bosque al mediodía y en los silenciosos de mi biblioteca por las noches, ella había entrado súbitamente por mis ojos. Mi mirada la encontró, no como la Berenice que vivía y respiraba, sino como la Berenice de un sueño. No un ser de este lugar terrenal, sino como la abstracción suya, no para admirarlo, sino para analizarlo. No un objeto del amor, sino tema de la más abstrusa, aunque conexa, especulación. Y luego temblaba en su presencia, palidecía cada vez que se aproximaba, aunque todavía lamentaba amargamente su caída y su desolada condición. Recordé que ella me había amado durante mucho tiempo y, en un momento de maldad, le hablé de matrimonio. Cuando se aproximaba la fecha de nuestras nupcias, una tarde en el invierno del año, extrañamente cálido, calmado y de días brumosos, que son del cuidado de la hermosa Halcyon, estaba yo sentado solo como creía, en el interior de mi biblioteca. De pronto, levanté mi mirada y encontré que Berenice estaba de pie frente a mí. Sería mi propia imaginación, estimulada la brumosa influencia de la atmósfera, el incierto caso de la habitación o la tapicería sombría que envolvía su figura, lo que produjo que ella, un tenue y vacilante contorno, no sabía qué pensar. Ella no profirió palabra alguna, yo ni una sílaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una sensación de insufrible ansiedad me oprimía. La curiosidad consumía mi alma. Sentado en mi sillón, permanecí inmóvil y sin respirar, mis ojos remachados por su persona. Lamentablemente, su delgadez era excesiva, y no quedaba ningún vestido de su antiguo ser, ni algo en él que merodeaba en alguna línea de su contorno. Mi mirada ardiente se detuvo por completo en su cara. Su frente era alta, muy pálida y extrañamente plácida. Su otrora hermosa cabellera la cubría parcialmente, ocultando sus sienes huecas con innumerables bucles de un vívido amarillo que discordaban en su fantástico matiz con la melancolía que reinaba en su semblante. Sus ojos carecían de vida, sin brillo y en apariencia sin pupilas. Desvié involuntariamente mi atención de su helada mirada hacia la contemplación de sus delgados y diminutos labios. Donde se apartaban, nacía una sonrisa de un significado peculiar. Los dientes de la cambiada Berenice se mostraban lentamente a mi vista. Desearía, por Dios, que jamás lo hubiera contemplado o que, una vez que lo hubiera hecho, hubiera muerto. Con estrépito, el golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y, alzando la mirada, encontré que mi prima había salido de la habitación. Pero, para la desordenada cámara de mi cerebro, desgraciadamente, no saldría. No se alejaría la blanca y terrible imagen de sus dientes, ni la más pequeña mota en su superficie, ni una mancha en el esmalte, ni el filo de sus contornos. Falló en marcar con el fuego el recuerdo de su sonrisa en mi memoria. Los vi entonces de manera más cercana que antes. Sus dientes, estaban ahí y en todas partes y tan visibles y palpables frente a mí. Largos y delgados y excesivamente blancos, con la palidez de sus labios enmarcándolos y retorciéndolos como en el momento de su primer desarrollo. Entonces llegó con toda la furia de mi monomanía y batallé en vano contra su extraña y terrible influencia. En los múltiples objetos del mundo exterior no había pensamientos míos salvo para los dientes. Por ellos suspiraba en el frenesí del deseo. Todos los demás asuntos e interesantes diversos se aglutinaron en una única contemplación. Ellos, solo ellos estaban en el ojo de mi mente, y ellos, en su individualidad, se volvieron la esencia misma de mi actitud mental. Los miré bajo todas las luces, los sopesé en todas las actitudes, examiné sus características, moré en sus peculiaridades, reflexioné acerca de su conformación, también acerca del cambio en su naturaleza. Temblé mientras
Les asignaba en mi imaginación un poder sensible y consciente, incluso cuando no estaban acompañados por labios, de la capacidad de expresar moralmente. De Mademoiselle se ha dicho acercamente que tout se pas en tes sentiments. De Berenice creo aún más que tout se danse en le dit, des le dit. Desde luego, por eso los deseaba con tanta locura. Sentí que solo con su posesión podía restaurarse mi paz, recobrar la razón. La tarde se cerró sobre mí y luego me envolvió la oscuridad, que se demoró y luego se fue. Luego, un día nuevo amaneció y las brumas de la segunda noche se reunieron. Yo todavía permanecía sentado, inmóvil, en la solitaria habitación, y así seguía inmerso en mi meditación, sentado aunque todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendencia que, como la más horrible y vívida particularidad, flotaba a mi alrededor entre las luces cambiantes y las sombras del lugar. Me arrancó de mis sueños un alarido, fruto del horror y la consternación, que después de una pausa fue sucedido por el sonido de voces preocupadas, mezcladas con graves lamentos de tristeza y dolor. Me levanté de mi asiento y con violencia abrí las puertas que llevaban a la biblioteca. Encontré en la antecámara a una joven sirvienta, bañada en lágrimas, que informó que Berenice ya no existía. La epilepsia la había aferrado temprano por la mañana y ahora, en el cierre de la noche, la tumba estaba dispuesta para su nueva inquilina y los preparativos para el entierro estaban completos. Me encontré sentado nuevamente en la biblioteca, sentado ahí, en soledad. Me parecía que había despertado en un confuso y emocionante sueño. Sabía que ahora era medianoche. También estaba consciente que, desde el ocaso, Berenice había sido enterrada, pero de aquel periodo sombrío no tengo una clara o definida comprensión. Sin embargo, mi memoria estaba repleta de horror, horror más horrible por su vaguedad y un terror más terrible por su ambigüedad. Era una página temerosa en el libro de mi existencia, escrito sobre tenues, horrendos e inteligibles recuerdos. Me afano en descifrarlos, pero todo es en vano. Por siempre y para siempre, como el espíritu del sonido que se ha marchado, el agudo y perforante grito de una voz femenina seguía sonando en mis oídos. Había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice a mí mismo y en voz alta esta pregunta. Los ecos susurrantes de la habitación me respondieron ¿qué era? En una mesita a mi lado ardía una lámpara. Junto a ella yacía una pequeña caja. No había alguna característica memorable. La había visto con frecuencia en la casa, pero era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado aquí, a mi mesita? ¿Y por qué temblaba al pensar en ella? No había manera de dar cuenta de ello. Mis ojos descansaron en las páginas abiertas de un libro, en una oración subrayada en él. Lo escrito eran las extrañas pero simples palabras del poeta F. Sayat. Decivat mi soy así, de profunda mic visterium, curas mie liquarum forlevatas. ¿Por qué mientras las leía, se erizaron los pelos de mi nuca y la sangre de mi cuerpo se encontró con mis venas? Tocaron con suavidad en la puerta de la biblioteca. Pálido como el inquilino de una tumba, un sirviente entró en puntillas. Miraba con ojos salvajes de terror y me hablaba con una voz trémula, ronca y grave. ¿Qué decía? Algunas oraciones rotas escuché. Habló de un desgarrador grito que perturbó el silencio de la noche, de la reunión de la servidumbre en la búsqueda de la dirección del sonido, y luego el tono de su voz se modificaba distintivamente mientras me susurraba de una tumba profanada, de un cuerpo desfigurado y amortajado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Él señaló hacia mis ropajes. Estaban manchados de barro y sangre. No dije nada. Luego me tomó gentilmente de la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención hacia un objeto contra la pared. Lo miré por varios minutos. Era una pala. Con un grito retrocedí hasta la mesita y tomé la caja que estaba sobre ella. No pude forzarla y abrirla. Luego, en mi temblor, se me resbaló de las manos y cayó pesadamente, estallando en pedazos, y de ella, con un traqueteo terrible, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos diminutos, blancos y marfileños, que se desparramaron por el piso.